Mi nombre es irrelevante. Lo único que importa es lo que he visto, lo que he escuchado, lo que me persigue en las noches más silenciosas. Me dedico a investigar lo que otros prefieren ignorar. Los susurros en las paredes, los pasos en los pasillos vacíos, las sombras que se arrastran donde no debería haber ninguna. Las casas no siempre están vacías, incluso cuando no hay nadie dentro. La familia del Valle era poderosa, de esos nombres que aparecen en los periódicos, pero cuyos rostros rara vez se ven. Tenían el control de medios, de terrenos, de decisiones que moldeaban el país. Vivían en mansiones, pero ninguna como la de Valle de Bravo. La primera vez que la vi supe que algo estaba mal. No era el abandono lo que me llamó la atención. Las casas vacías son mi especialidad, sino la prisa con la que había sido dejada atrás. 5 años. Solo 5 años desde que se colocó el último ladrillo hasta que las puertas se cerraron para siempre. Los rumores decían que la familia ya había huido una noche, sin aviso, sin explicaciones, pero yo sabía que algo los había empujado a salir. Me obsesioné. Reuní recortes de periódicos, fotografías borrosas de la construcción, testimonios de trabajadores que abandonaron el proyecto antes de terminarlo. Todos hablaban en murmullos como si temieran que las paredes los escucharan. Y entonces descubrí el primer detalle macabro. La mansión no estaba construida sobre tierra virgen. Había algo debajo, algo que la familia del Valle había intentado sellar con concreto y acero, algo que, al parecer, no había funcionado. La historia oficial decía que la mansión de los del Valle era una obra maestra de la arquitectura moderna. Líneas limpias, ventanales que reflejaban el lago como un espejo infinito, materiales traídos desde Italia y Japón. Pero las historias que no aparecían en las revistas de diseño eran mucho más interesantes. Hablé con algunos de los obreros que trabajaron en la construcción. Sus voces bajaban cuando mencionaban los primeros meses de excavación. Empezamos a escucharlos apenas rompimos la tierra, me contó un albañil, sus manos temblorosas alrededor de una taza de café frío. Eran llantos, como de mujer, pero a veces también de niños, como si vinieran de abajo. Al principio los capataces lo atribuyeron a ecos extraños, al viento filtrándose entre las capas del suelo. Pero los sonidos persistían, siempre al caer la tarde, siempre cuando la luz se volvía demasiado débil para distinguir lo real de lo imaginado. Entonces llegó el incidente del pozo. Uno de los excavadores, un hombre llamado Efraín, insistió en que había que revisar más abajo. «Hay algo ahí», repetía. Le advirtieron que no lo hiciera, que siguieran los planos al pie de la letra. Pero una noche, borracho de miedo y terquedad, cavó más profundo de lo permitido y encontró la cripta. No era una cimentación antigua, ni los restos de alguna vieja hacienda. Era un espacio deliberadamente oculto, con muros de piedra tallada y símbolos que no pertenecían a ninguna tradición conocida en la región. Había algo ritualístico en su diseño, algo que hacía que la piel se erizara con solo mirar los grabados. Efraín desapareció al día siguiente. Oficialmente, abandonó el trabajo. Pero los que estuvieron ahí esa noche juran que lo vieron siendo llevado a rastras por los guardias de seguridad de los del Valle. La familia dio órdenes estrictas: sellar la cripta, cubrirla con concreto y continuar como si nada hubiera pasado. Pero los llantos no se detuvieron, solo se hicieron más fuertes. La mansión se terminó. Los del Valle se mudaron entre cobertura mediática y recepciones fastuosas. Fotografías de la familia sonriente frente a los ventanales inmaculados aparecieron en todas las revistas. Nadie habló del costo de la construcción. Nadie mencionó a Efraín.
Pero la casa nunca los aceptó. Fue la hija menor, Isabela, quien lo notó primero. Una niña de 7 años con ojos demasiado viejos para su edad. Empezó a despertar gritando, diciendo que la gente en las paredes le hablaba en sueños. Sus padres lo atribuyeron a pesadillas infantiles, hasta que las pesadillas se volvieron imposibles de ignorar. La habitación del olor a sangre, la llamaban así, aunque nunca encontraron su fuente. Era el cuarto de invitados perfectamente decorado en tonos beige y dorado. Pero cada mañana, un hedor metálico y espeso impregnaba el aire, como si alguien hubiera degollado un animal en la alfombra. Limpiaban, ventilaban, incluso cambiaron el piso entero. Nada funcionaba. Al tercer mes dejaron de usarla. El frío que no pertenecía a este mundo. El estudio del señor del Valle tenía un punto exacto, un círculo de medio metro de diámetro junto al estante de libros, donde la temperatura caía de golpe. No era una corriente de aire, no era un fallo en el sistema eléctrico. Era un frío que quemaba la piel al contacto, como si algo invisible respirara ahí, esperando. Los rezos en la biblioteca. La señora del Valle fue la primera en escucharlos. Voces susurrantes, en un latín antiguo y roto, que surgían al anochecer entre los estantes. Grabó el sonido una vez. Llevó la cinta a un lingüista. El hombre palideció al escucharla. No es un rezo cualquiera, dijo. Es un exorcismo, o algo peor. Pero lo más perturbador eran las palabras de Isabela. No les gusta que estemos aquí, decía mirando fijamente los muros. Dicen que esta no es nuestra casa, que nunca lo fue. Sus padres fingieron no escucharla, hasta la noche en que la niña señaló el yeso impecable de su dormitorio y preguntó, con una calma aterradora, ¿por qué lloran los niños enterrados en mi pared? Al día siguiente, contrataron a su primer psiquiatra, y la casa, como si supiera que intentaba negarla, decidió recordarle su presencia de la manera más brutal posible. La fiesta debía ser el evento del año. Los del Valle celebraban su 10º aniversario en Valle de Bravo con champán francés, orquestas en vivo y un jardín iluminado por cientos de velas flotantes. La prensa llamó a la mansión el sueño moderno de la aristocracia mexicana. Nadie mencionó que, esa misma noche, la casa cobraría su primer precio en sangre. Isabela desapareció durante el brindis. Al principio nadie se alarmó. Los niños se pierden en las fiestas, se duermen en los rincones, se esconden por juego. Pero cuando el reloj marcó la medianoche y su vestido blanco no apareció entre la multitud, su madre empezó a gritar. La buscaron en los jardines, en las suites, en los lugares secretos que solo los niños conocen, hasta que alguien miró hacia la alberca. Allí flotaba Isabela, boca arriba, los ojos abiertos y las manos extendidas, como si aún tratara de alcanzar la orilla. Su vestido se había vuelto transparente por el agua, pegándose a su cuerpo pequeño como una segunda piel pálida. Lo más extraño no fue su expresión, congelada en un sollozo silencioso, sino el hecho de que nadie la había visto caer. Las cámaras de seguridad no mostraron nada fuera de lo común, solo imágenes borrosas de invitados riendo, sirvientes pasando con bandejas, el reflejo de la luna en el agua inmóvil, hasta el minuto 23:17. Ahí, justo antes de que el cuerpo de Isabela apareciera de la nada en la alberca, se veía una figura blanca de pie en el centro del agua. No se movía, no se hundía, solo estaba ahí, como si hubiera emergido de las profundidades con los brazos extendidos hacia la casa. Cuando el personal de seguridad amplió la imagen, descubrieron 2 detalles que hicieron que hasta el más escéptico sintiera que el miedo le trepaba por la columna vertebral. La figura no tenía rostro, solo una mancha oscura
donde deberían estar los ojos y la boca. Sus pies no tocaban el fondo. La señora del Valle colapsó al ver el video. No volvió a pronunciar una palabra coherente. Se limitaba a mecerse en silencio, sus uñas cavando surcos en sus propios brazos, como si intentara arañarse hasta salir de su propia piel. La familia canceló todos los eventos públicos, pero ya era demasiado tarde. La casa había probado su hambre y ahora sabía cuán dulce era el sabor del dolor humano. El arquitecto de la mansión, Rodrigo Espina, había dejado México meses después de terminar el proyecto. Los rumores decían que había rechazado ofertas millonarias y se había recluido en una cabaña en los Alpes suizos. «Necesito olvidar esa casa», le confesó una vez a un colega, sin dar más explicaciones, pero algo lo hizo volver. Una carta sin remitente llegó a su refugio en medio de una tormenta de nieve. Dentro, solo había un pedazo de pergamino amarillento con 3 símbolos grabados en tinta negra. Una espiral descendente, como un camino hacia el inframundo. Un ojo con lágrimas de piedra, una mano abierta, con un niño dormido en la palma. Los mismos símbolos que había visto en la cripta oculta bajo la mansión. Rodrigo regresó a México esa misma noche. No fue a ver a los del Valle. En cambio, buscó los planos originales de la construcción, aquellos que había guardado en una caja fuerte bajo un seudónimo. Los extendió sobre una mesa en un motel de carretera, iluminado solo por una lámpara temblorosa. Y entonces lo entendió. La mansión no había sido diseñada para ser un hogar. Era una prisión. Cada habitación, cada pasillo, cada ventana estaba alineada siguiendo un patrón geométrico preciso, replicando los altares de sacrificio de cultos prehispánicos olvidados. El punto central no era el vestíbulo ni el jardín, sino el lugar exacto donde habían sellado la cripta. Rodrigo recordó las órdenes específicas de los del Valle. Queremos que esta casa dure siglos, que nada, absolutamente nada, pueda derribarla. Ahora sabía por qué. No era una casa, era una tumba con techo de mármol y paredes de oro, y lo que fuera que hubieran encerrado ahí abajo estaba despertando. Fue entonces cuando me contactó. Llegó a mi departamento con los ojos inyectados en sangre y los planos bajo el brazo. «Necesitamos volver a la mansión», dijo, y su voz sonaba como la de un hombre que ya había visto el infierno. «Antes de que lo que está debajo decida salir a buscar más niños». Esa noche, mientras empacaba mi equipo de grabación y mis crucifijos oxidados, supe que estábamos cometiendo un error. Pero también sabía que era demasiado tarde para detenernos. La casa nos estaba esperando. La mansión nos recibió en silencio. No era el silencio del abandono, sino el de una bestia agazapada, conteniendo el aliento. Las paredes brillaban pálidas bajo la luz de la luna, como huesos descarnados. Rodrigo llevaba un martillo neumático. Yo, una linterna y una grabadora de audio. No necesitamos forzar la entrada. La puerta principal estaba abierta, como si alguien, o algo, supiera que vendríamos. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo rancio y dulzón que se pegaba al paladar. La bodega era el lugar más frío de la casa, aunque el termómetro marcaba 25 grados. Nuestra respiración salía en nubes blancas mientras avanzábamos entre cajas de vino polvorientas y muebles cubiertos con sábanas. El piso de concreto estaba intacto, pero Rodrigo no dudó. Con un gesto brusco señaló un punto cerca de la pared norte. Aquí. El martillo neumático quebró el cemento como si fuera galleta seca. Bajo la primera capa aparecieron losas de piedra negra. No eran modernas. No pertenecían a esta construcción. La cripta. Esta vez nadie nos detuvo.
Las losas se dieron con un crujido sordo, revelando escalones que se perdían en la oscuridad. El aire que subía era denso, cargado con el olor a óxido y salitre, y algo más, el aroma inconfundible de carne en descomposición, aunque Rodrigo insistió en que nadie había abierto esa cámara en décadas. Descendimos. Las paredes del túnel estaban talladas con los mismos símbolos de la carta: espirales, ojos llorosos, manos que sostenían figuras diminutas. Pero a medida que avanzábamos, los grabados se volvían más toscos, más urgentes, como si quien los hubiera hecho estuviera perdiendo la cordura. Y entonces, la cámara, los esqueletos, no eran adultos, ni siquiera estaban completos. Huesos pequeños, delicados, apilados en un rincón como leña, al menos 6, tal vez más. No tenían marcas de violencia, pero alrededor de sus cuellos quedaban restos de cordeles trenzados. El altar, una losa de obsidiana, manchada con siglos, o sería milenios, de algo oscuro y reseco. Encima, grabado con una precisión macabra, el mismo símbolo de la mano y el niño, y debajo, una frase en una lengua muerta, que sin embargo entendí al instante. Aquí se encerró al lamento. Rodrigo tocó el altar. Fue un error. La piedra estaba caliente, como si algo latiera debajo. Un sonido surgió de las paredes. No un grito, no un llanto, sino el eco de cientos de voces ahogadas, mezclándose en un susurro que no pertenecía a este mundo. Las luites estallaron. La grabadora captó algo que mis oídos no pudieron procesar. Un nombre, repetido una y otra vez en esas voces que no eran voces. Isabela, Isabela, Isabela. Corrimos hacia las escaleras, pero la oscuridad era ahora tangible, espesa como aceite. Algo nos observaba desde el fondo de la cripta, algo que había estado esperando. Y entonces, justo cuando creí que nos ahogaríamos en esa negrura, la casa respiró. Las paredes se estremecieron. Las puertas se cerraron por sí solas, en los pisos superiores, y en algún lugar arriba, el sonido de pies descalzos golpeando el mármol resonó como un trueno. Rodrigo me miró y supe que ambos estábamos pensando lo mismo. La niña ahogada había vuelto a casa y ahora sabía que estábamos aquí. La oscuridad nos persiguió escaleras arriba, trepando por nuestros talones como una marea negra. Al alcanzar la bodega, el piso de concreto que habíamos roído estaba intacto otra vez, sin grietas, sin rastro de la cripta. Pero el olor a podrido seguía ahí, enredándose en nuestras ropas, en nuestro aliento. Rodrigo jadeaba, sus dedos aferrados a mi brazo. No es posible, no es. Entonces escuchamos los pasos. Arriba, en el pasillo principal. Un arrastre lento como pies empapados golpeando débilmente el mármol. Isabela. Lo supe antes de verla. La grabadora en mi bolsillo empezó a reproducir estática por sí sola, intercalada con fragmentos de voz infantil, canturreando una nana en algo que no era español. No era una canción. Era una invocación. Subimos las escaleras de servicio, cada sombra retorciéndose como si la casa misma se estuviera reconformando. Las paredes transpiraban un líquido espeso y oscuro que olía a alberca estancada. Y entonces la vimos. Al final del pasillo, bajo la luz parpadeante de una araña de cristal rota, estaba Isabela, o lo que quedaba de ella. Su vestido blanco estaba hinchado por el agua, pegado a su cuerpo como una segunda piel pútrida. Su cabello flotaba alrededor de su rostro como algas, aunque no había viento. Pero lo peor eran sus ojos, negros, demasiado negros, como si alguien hubiera vaciado sus cuencas y las hubiera llenado con tinta. Abrí la boca para gritar, pero el sonido murió en mi garganta cuando la pared detrás de ella se abrió. No una puerta,
no un pasaje oculto. La pared se partió como carne podrida, revelando un vacío donde docenas de brazos esqueléticos se retorcían, todos pequeños, todos infantiles. Las voces regresaron, susurrando en ese idioma olvidado, pero ahora entendí algunas palabras. Nosotros también queríamos jugar. Nosotros también teníamos nombres. Quédense, quédense con nosotros. Rodrigo retrocedió, tropezando contra una mesa que no estaba ahí segundos antes. Su mano encontró algo frío y húmedo, el brazo de la señora del Valle, sentada en un rincón, sus ojos vidriosos fijos en la criatura que había sido su hija. Su boca se abrió, pero solo salió un hilillo de agua oscura. Isabel alzó una mano hinchada y señaló hacia mí. Tú los despertaste. No era su voz, era un coro, una amalgama de susurros infantiles y risas ahogadas. Las paredes empezaron a sangrar. No metafóricamente. Un líquido espeso y rojo brotaba de las grietas, llenando el pasillo con ese olor a cobre y sal que ya conocía demasiado bien. Corrimos, o lo intentamos. Las puertas se cerraban solas, los pasillos se alargaban, las escaleras se retorcían en espirales imposibles. En algún momento, Rodrigo gritó. Un sonido cortado abruptamente cuando una sombra lo arrastró dentro de un armario que no debería existir. Oí cómo los huesos se quebraban. Oí cómo algo masticaba. Llegué a la puerta principal solo para encontrarla sellada. Las paredes alrededor palpitan como un corazón gigante. Detrás de mí, el sonido de pies descalzos chapoteando en charcos de agua y sangre se acercaba. Y entonces, justo cuando sentí que una mano helada se cerraba alrededor de mi tobillo, la casa tosió. Un espasmo, un error en su arquitectura maldita. La puerta cedió lo suficiente para que me arrastrara afuera, justo cuando el primer rayo de amanecer tocaba el lago. No miré atrás, pero escuché claramente cómo Isabela susurraba desde el umbral. No importa, ya tenemos más hambre que miedo. Y entonces, la puerta se cerró. Para siempre. Sobreviví. No sé cómo, no sé por qué. Quizás la casa me dejó escapar, o quizás solo quería un mensajero. Los del Valle nunca aparecieron, ni el arquitecto. La policía allanó la mansión y no encontró rastros de ellos, ni de la cripta, ni de los huesos, ni del altar. Solo habitaciones vacías y un silencio demasiado denso para ser natural. Pero yo sé la verdad. Todas las noches, cuando el sueño me arrastra a ese lugar entre la vigilia y la pesadilla, vuelvo a escuchar los susurros. Las grabaciones que logré salvar están corruptas, pero a veces, entre la estática, se oye a Rodrigo gritando en español y en otra cosa, algo que suena a lengua muerta, y siempre, al final, el sonido de algo grande respirando bajo tierra. Los pobladores de Valle de Bravo hablan en voz baja de una niña vestida de blanco que aparece en las orillas del lago cuando hay luna llena. Dicen que no se mueve, que solo mira hacia la mansión con esos ojos que no reflejan la luz. Algunos juran que si te acercas lo suficiente, puedes oírla cantar una nana en un idioma que nadie reconoce. Yo nunca volví. Pero a veces, cuando miro fijamente mi reflejo en el espejo demasiado tiempo, veo cómo las paredes detrás de mí se ondulan levemente, como si respirasen. Y en esas noches en que el viento huele a lago y a tierra mojada, sé que no estoy solo en mi departamento. Alguien más está aquí, alguien que dejé entrar sin darme cuenta, porque la maldición nunca estuvo en la casa. Estaba en lo que trajimos de vuelta con nosotros. Y ahora, mientras escribo estas líneas con manos que cada día reconocen menos, solo me queda una advertencia para quien sea lo bastante necio como para buscar la mansión de los del Valle.
No es la casa la que está hambrienta, Es lo que vive debajo. y ya ha aprendido a salir.